اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. El segundo estilo del tafsir o de la exégesis coránica es el estilo que le llaman at-tafsir ar-riwa'i. Ar-riwaya en árabe es la tradición, digamos, el hadith, la narración. A las narraciones le llaman riwayat. El tafsir ar-riwa'i es la exégesis o la interpretación del Corán a través de las narraciones, a través de la tradición. Obviamente cuando hablamos de tradición, en el sunnismo la tradición es la tradición profética. Y cuando hablamos de tradición en el shiismo, la tradición del profeta y de Ahlul Bayt, es decir, la tradición de los imames, de la descendencia profética. Entonces, obviamente, en el shiismo, en ese sentido, se prolonga más el tema de la tradición en el tiempo, ya que los imames vivieron después del profeta durante 260 años hasta el imam Mahdi. En 255 nace el imam Mahdi, en el 260 se transforma en imam, hasta nuestros tiempos, obviamente se prolonga. Pero bueno, hadices hubieron por lo menos hasta esa etapa. El tema de la tradición, lo habíamos dicho en algún momento, la sunna del profeta, abarca tanto los dichos del profeta como los silencios del profeta también, digamos, las aprobaciones de actos de tercero y las acciones del profeta. Obviamente el tema de las acciones, muchas veces alguien ve al profeta hacer tal cosa y después eso lo comenta. Esa narración también obviamente es parte de la tradición profética. El tema del tafsir de los hadices, de las narraciones, este tafsir tradicional, existen miles de hadices que hablan sobre las aleyas, especialmente en los libros especializados, digamos. Hay muchísimos hadices que pueden de alguna manera servirnos para interpretar y explicar las aleyas. Que obviamente el hadith a veces es directamente dirigido a la ley en sí, que quiere explicar la ley. Hay veces que, bueno, es el mismo tema que está hablando el hadith, digamos, sobre la ley, entonces muchas veces se puede interpretar. Y obviamente hay muchas aleyas que no tienen hadices, ¿no? Como cualquier, digamos, ciencia, no es que es una cuestión absoluta, que todo el Corán puede ser interpretado con los hadices, no. Estamos hablando de algunos hadices que sí interpretan el Corán. El tema de la relación un poco entre el Corán y el hadith es que, bueno, por un lado el hadith es la segunda fuente del Islam después del Corán. Por otro lado tenemos ya narraciones que el profeta nos decía también sobre la relación, digamos, de las dos partes. Que el Corán puede ser interpretado por el hadith y el hadith necesita del Corán como referente para su validez también. Muchas veces cuando uno duda de un hadith, por ejemplo, en su contenido, o la forma, digamos, del hadith, o la sentencia del hadith, o lo que quiere decir el hadith, no termina de convencernos como una sentencia islámica, entonces el profeta dice, bueno, en ese caso expongan el hadith al Corán. Vean el Corán, digamos, como el criterio del referente, porque del Corán sabemos que no hay equivocación, no hay error, no hay olvido. El Corán es infalible en todo sentido y no hay forma de poder dudar y desmentir, digamos, el Corán. En los hadices no, de hecho la hermenéutica, digamos, islámica se desarrolla más que todo en el tema de los hadices. En los hadices sí puede haber muchos errores porque el hadith nos llega a través de una cadena de narradores, entonces no hay infalibilidad. El narrador pudo haberse equivocado, pudo haber escuchado mal el hadith, pudo haberse, por ejemplo, salteado al escribir el hadith si se trataba de un narrador que lo escribía. Puede ser que existieron narradores que eran mentirosos, por ejemplo, narradores que eran enemigos, o no, eran narradores que el gobierno de los enemigos le pagaba, por ejemplo, para escribir narraciones sobre el profeta. O puede ser que eran, por ejemplo, enemigos del Islam que se habían islamizado, digamos, hipócritamente para poder después narrar cosas acerca del profeta. En fin, el tema de los hadices no es, digamos, palabra sagrada como narración en sí, hasta no comprobar que es del profeta. O sea, se transforma en palabra sagrada cuando sabemos que sí o sí lo dijo el profeta. Pero hasta antes de eso es una noticia que nos llega, es una, digamos,
una cuestión que hay que poner siempre la posibilidad de que puede ser que sea así, puede ser que no. Entonces, el Corán en ese sentido es el criterio. Dice, expongan el hadiz al Corán. Si no lo contradice, entonces lo pueden aceptar. Si lo contradicen, dicen, tírelo. Digamos, despójese de él. El otro tema que es necesario saber con el tema de los hadices es que el hadith, cuando habla de un caso particular, por ejemplo, una ley ya descendió y el hadith viene y explica que sí, descendió sobre tal cuestión, para tal persona, por ejemplo. Eso no significa de que la ley ya únicamente se puede interpretar a la luz de ese caso, a no ser que haya de alguna manera un signo, digamos, que sí indique que sí o sí esa ley ya fue únicamente revelada para ese caso particular. Pero generalmente uno puede interpretar esa ley de una forma general, a pesar de que haya hadices que hablen de la ley. No puede decir esta ley descendió y fue revelada para este caso particular, pero como título queda un título general para cualquier caso. Entonces, por ejemplo, las leyes que hablan de la recompensa que Dios dará a tal persona porque hizo una sadaqa, por ejemplo, dio una limosna. No significa que la ley fue revelada para tal persona y que otra persona que da limosna Dios no lo recompensa. No, es una ley general. A no ser que sean casos particulares, por ejemplo, innama waliyukumullah. Ciertamente su autoridad, digamos, su walí, el que realmente está por encima de ustedes, tiene más derechos sobre ustedes que ustedes mismos, es Allah. Eso está claro, que el walí no puede ser más que Dios en ese sentido, según esta ley. O el profeta, en otro caso, dice, por ejemplo, o los dotados de autoridad, que son personas específicas. Pero la gran mayoría de las leyes son generales, o sea, son temas que uno puede interpretar, digamos, como un título general que se va a ir desarrollando a través de toda la historia para cualquier tipo de caso, ¿sí? Entonces eso es importante, lo que dicen en la ciencia del usul, que al mawrid la yuhassis al warid. El mawrid es el caso particular en donde, digamos, se puede aplicar la ley por primera vez cuando fue revelada. Y el warid es la misma ley. Dice al mawrid la yuhassis al warid, que significa que el caso particular no limita a la ley, o por ejemplo no la restringe, en el sentido que esta ley fue revelada únicamente para este caso. No, la ley es un título general, fue revelada para este caso y se puede aplicar a otros casos, como ocurre en las teorías de la ciencia, que uno puede ser que descubre, por ejemplo, una ley determinada y a partir de esa ley hace una teoría y lo descubrió en un caso particular, pero que después, cuando la razón entra en la ley para transformarla en teoría, se puede aplicar en cualquier caso. Por ejemplo, que venga la ciencia, agarre un litro de agua y lo ponga a hervir, y cuando llega a 100 grados hierve. Es cierto que la ciencia descubrió que hirvió este agua, en este caso particular, con este fuego, pero no significa que la ley se puede aplicar únicamente a este litro de agua que se hirvió en este fuego. No, ahí se descubrió la ley, pero cuando se transforma en teoría, se transforma en una teoría para todas, o una ley, digamos, para todos los casos, o sea, para todo tipo de agua, con todo tipo de fuego, que llegue a 100 grados de temperatura. Entonces, un poco con el Corán ocurre lo mismo. El Corán puede ser que uno descubre su interpretación en un caso particular, porque fue revelado para un caso particular, un motivo y una causa de la revelación. Pero no significa que Dios reveló únicamente para ese caso. No, se reveló en ese caso porque obviamente todo está limitado por tiempo y espacio, pero después se puede aplicar a otras cuestiones. Uno de los tafsires que hablan generalmente sobre el tema de las narraciones es Nur al-Thaqalain, que tiene justamente este estilo riwaí, o sea, un estilo tradicional, basado en narraciones. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.